¿Qué tal, amigos? Los saluda Luis Barrero. Bienvenidos a su clase número 38, delegando a terceros. Delegar. Sí, delegar. No puedes ser un líder que no tiene un equipo. Y cuando tienes un equipo, entonces delegas. No todo es lo que tú haces, sino que tienes que apoyarte de otras personas para poder alcanzar los objetivos de negocio. Y ya sé que cuando hablamos de delegar, a lo mejor te va a entrar en conflicto estos conceptos que hemos visto en Scrum, como el concepto del líder facilitador y que realmente no se delega, sino que tienes que formar un equipo que asuma las responsabilidades, etcétera. Bueno, yo sé que filosóficamente en grandes corporaciones me encanta este término de que el equipo es el responsable de las actividades y claro que me encantaría que tú como dueño de empresa logres formar equipos que se hagan responsables de sus actividades. Eso te va a ayudar a llevar a tu empresa al siguiente nivel. Pero en esencia, si tú eres el dueño, el fundador del negocio, realmente la responsabilidad última de todo es tuya. ¿Sí? Tú eres el dueño del negocio. Puedes compartir esas responsabilidades, pero en ese sentido estás delegando. Por lo tanto, te voy a explicar ahora cómo vas a delegar. Y en particular, estamos poniendo este concepto en el módulo del manejo de Facebook, porque probablemente vas a tener que delegar muchas de las cosas que se hacen en las campañas de Facebook, porque consume muchísimo tiempo estar involucrado ahí, corriendo los anuncios, encendiéndolos, apagándolos, haciendo nuevos copies, haciendo nuevas imágenes, viendo el desempeño. Y además es una actividad que incluso causa un poco de estrés, porque si no estás teniendo los resultados esperados en el anuncio, entonces te empiezas a distraer y entonces en vez de estar haciendo llamadas, ya pasaron 10 minutos y no has recibido leads, entonces ya quieres cambiar la campaña, etcétera. Entonces en algún momento sí es bueno delegar, en particular el manejo de las redes sociales y de Facebook y de los anuncios y todo esto. Recuerda, en los entrenamientos Upring Life fusionamos lo mejor de los mundos presencial y online para formar una verdadera comunidad de estudio de alto rendimiento. Por lo tanto, si solo estás viendo las clases grabadas, te estás perdiendo de la mitad de la experiencia. El juego de este entrenamiento se llama ir en línea recta a tener una empresa de consultoría. ¿Qué es esta línea recta? Elige un problema, redacta un anuncio, propone una solución, invita a gente a un live, haz una oferta y vende. ¿Ok? Pero incluso para avanzar en estos escalones puedes delegar. ¿Sí? Tienes que aprender a hacerlo, pero al mismo tiempo cosas complicadas como hacer la landing page, hacer la página, publicar el anuncio, etcétera, te puedes apoyar en gente que tenga más habilidades técnicas que tú, que sean como tus socios operadores. ¿Bien? Acuérdate que si no tienes dinero, consigue socios operadores. Y si no quiere uno, pues querrá otro y otro y otro. Digo, a lo mejor no quiere alguien si tú solamente pones un anuncio. ¿Sí? A lo mejor si tú pones un anuncio en internet de que quieres a un socio operador, a lo mejor no te van a llegar muchos, pero tienes que conseguir gente dentro de tus contactos, dentro de tus conocidos, al menos al principio, para desatorar las tareas que se te hagan más difíciles, esas las puedes desatorar. ¿Sí? Bueno, si te atoras, te puedes meter a las sesiones live y ahí podemos explicarte y podemos darte algunos ejemplos. Sigue tutoriales en los links que yo te dejo, ahí hay tutoriales, ¿verdad? Pero si te atoras, bueno, para eso está la comunidad, para que te podamos apoyar en desatorar esas cuestiones técnicas. Pero si te cuesta demasiado trabajo, consigue socios operadores. En la clase pasada te explicamos la importancia del enfoque. Para enfocarte necesitas delegar cosas, sí o sí, porque de todas formas hay cosas que se tienen que hacer. Y si tú no te puedes mantener enfocado en las cosas que van a hacer crecer tu negocio, entonces hay cosas que tendrás que delegar. Yo sí sugiero que al principio sepas hacerlas, la gran mayoría de las cosas. En particular, este conocimiento de atraer leads, este conocimiento de generar toda la arquitectura del negocio. ¿Por qué? Porque si te quedas pobre en uno de los experimentos, si te vas a la bancarrota en uno de los experimentos, al menos sabes cómo volver a armar todo desde ceros y sabes cómo atraer clientes. Por eso yo te sugiero que primero lo aprendas
y ya después delegues con tu supervisión. No lo delegues al 100%, sino que al principio aprende a hacerlo y después delega con supervisión. De modo que hoy te enseñaremos cómo delegar. Temario del día de hoy: delegar o desentenderse, la diferencia, qué actividades puedes delegar, patrones para delegar, actividades personales, actividades repetitivas, actividades de poco valor, actividades que otros hacen mejor, cómo formar un equipo de trabajo. La pregunta es, ¿tú como dueño del negocio debes ser un manager? ¿Tú debes ser el manager? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver cómo debes elegir a tus managers y cómo gestionar a tu equipo. Ese es el temario del día de hoy. Primera pregunta, ¿delegar o desentenderse? Y la pregunta se responde por sí solita. Delegar no implica desentenderse. Delega, pero tienes que estar siempre con el ojo, siempre pidiendo informes, siempre viendo que realmente se hagan las cosas. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño. Tú eres el más interesado en que se logren las cosas, o deberías serlo. ¿Ok? Entonces, delegar no implica desentenderse. ¿Qué actividades puedes delegar? Me encanta esta frase. Delega todo lo que puedes delegar y con el tiempo suficiente y el dinero suficiente, todo es delegable. Bien, todo es delegable. Digo, los dueños del banco no venden, no operan. Los dueños del banco son dueños. Tal vez el director general desarrolla la estrategia, pero el director general de un banco tal vez tampoco es el dueño. Es un empleado, a lo mejor tiene una participación accionaria. Bien. Entonces, es que termina siendo delegable hasta la estrategia del negocio, pero con el tiempo y el dinero suficiente. Cuando estás arrancando el negocio, hay cosas que no se delegan. Y una cuestión que no se delega es la propiedad de los leads. Otra cosa que no se delega es la venta. No porque no puedas tener un vendedor, pero la venta te corresponde a ti. O sea, es como tu responsabilidad. Y la estrategia del negocio. ¿Vale? Entonces, delega todo lo que puedas delegar con el tiempo suficiente y el dinero suficiente. Todo es delegable, pero vas creciendo. Poner un negocio es ir creciendo, no solo en el negocio, también te vas haciendo un profesional más diestro y un dueño de negocio más diestro. ¿Sí? Yo hoy soy mucho mejor dueño de negocio que hace 10 años y mucho mejor dueño de negocio que hace 15 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he practicado, porque he podido formar mi equipo, porque he entendido conceptos fundamentales de la lógica de los negocios, porque he diseñado sistemas, porque he diseñado mis productos, etc. Patrones para delegar. A ver, primer patrón. Prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi esfuerzo. ¿Sí? A veces los dueños de negocio quedamos exhaustos. Y yo a veces caigo otra vez en el patrón de quedar exhausto. ¿Por qué? Porque a veces, aunque seas buen líder, a veces terminas siendo no tan buen líder. ¿Sí? Entonces, el negocio no te tiene que dejar exhausto como para ya no poder seguir más. ¿Sí? Necesitas trabajar lo suficiente para obtener resultados. Y si se van a esforzar 100 personas, aunque no le dediquen el 100% de su tiempo, pero van a hacer lo mismo que tú podrías hacer con el 100% de tu esfuerzo, mejor delégalo. ¿Sí? Cuando vemos las películas de Hollywood, a mí me encanta hacer este análisis de las películas de Hollywood. ¿Sí? Hay un director, pero ese director de las películas tiene como a sus managers. Entonces, ¿el director podría diseñar la escenografía? Sí, claro que podría. ¿Podría diseñar el vestuario? Claro, también podría. ¿Podría hacer el casting? Claro que podría. ¿El director puede escribir la obra? Claro que puede escribirla. ¿El director puede, puede ser el director de los actores? Claro. ¿El director podría editar la película? Sí. ¿El director podría hacer los efectos especiales? También. ¿Sí? O sea, hay gente que es multihabilidosa para hacer cosas. ¿Pero por qué no lo hace?
pero que quieren acabar el proyecto pronto, o sea, quieren que el proyecto se termine. De otra manera, el director podría hacer una obra maestra si la hiciera él solo, pero a lo mejor se tarda 10 años. Bien. Es muy interesante. Yo he escuchado las entrevistas con Guillermo del Toro y con González Iñárritu, que son, digamos, que los directores de cine famosos en México. Y, por ejemplo, dice Guillermo del Toro que a él le encanta hacer monstruos. Dice, yo sé pintar, pero no soy el mejor pintor. Yo sé esculpir, pero no soy el mejor escultor. Yo tengo la idea de un monstruo, entonces lo bosquejo y se lo mando a un dibujante para que él termine. Entonces yo le doy la idea, pero él termina de hacer el dibujo. Y yo sé esculpir, entonces yo puedo dar un modelo medio esculpido de cómo quiero que sea el monstruo, pero hay escultores que son sumamente diestros para hacer el monstruo que va a aparecer en la película. Entonces se lo mando al escultor o a la escultora y entonces ellos lo terminan de moldear. ¿Bien? Y por eso a mí me llama la atención, ¿sí? De repente yo digo, a ver, ¿realmente será tan necesario tener un staff de 400 personas? Porque de verdad ves al final los créditos de las películas y salen, o sea, más de 200 personas, ¿no? 200, 300, 400, no sé, nunca los he contado. Pero salen muchas, ¿bien? Y no porque un grupito de 10 personas no pudieran hacerlo, claro que lo podrían hacer. Pero siguen este principio. Prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi esfuerzo. ¿Vale? Quédate con eso. Y a eso yo le llamo el efecto acumulativo de liderazgo. Porque si puedes dirigir a 100 personas, luego puedes dirigir a 200. Y si puedes dirigir a 200, luego a 300. Y luego a 500. Y literalmente puedes hacer mucho más. Y además, ¿qué tal si no aplican el 1% de su esfuerzo? ¿Qué tal si aplican el 50% de su esfuerzo? Eso hace que tu negocio pueda crecer mucho más que si tú te esfuerzas demasiado. Por eso, tan importante para un empresario hacer equipo. Este es tu 100% y este puede ser el efecto acumulado de su esfuerzo. Forma equipos. Y eso no significa que tú vagues y te la pases de vagabundo flojeando. No, también vas a hacer tú tu parte. Pero forma equipos. Es que no tengo dinero. Forma equipos de voluntarios y de socios. No todo el mundo tiene que ser tu socio de participación de la empresa. O sea, no le tienes que dar acciones. Le puedes dar comisiones, le puedes dar porcentajes de participación determinados meses o durante tanto tiempo. ¿Sí? No tengas miedo de ofrecerle a la gente que trabaje contigo. Tan la gente está dispuesta a trabajar gratis que por eso existen los partidos políticos y por eso existen las aseguradoras y por eso existen las organizaciones sin fines de lucro. Porque hay mucha gente que está dispuesta a trabajar para hacer algo que considere que es relevante para sus vidas y para sus carreras. Aprovéchate de eso. Que no te aproveches de las personas, aprovéchate del hecho. Y por supuesto, si haces crecer tu negocio, pues vas a repartir los dividendos. Bien, pero que no sea un freno no tener dinero para pagarle a la gente para poder hacerte de un equipo. Aunque no tengas dinero, pide favores. Junta socios. ¿Sí? Tan funcionan los modelos que Uber, por ejemplo, Uber no le paga sueldo a los que trabajan Uber. Ellos le pagan sobre servicio dado. No le pagan un sueldo. Y la gente está bien interesada no solo en trabajar, en comprar un coche, en comprar un teléfono de última generación para poder descargar la aplicación, en hacer exámenes para poder entrar de chofer. ¿Sí? Ahora imagínate que tú tienes otros puestos que pueden ser de mayor relevancia. ¿Sí? O sea, como programador, como representante de relaciones públicas, como community manager, etcétera. ¿Sí? Vas a encontrar gente, aunque no tengas dinero. Ahora, si ya tienes dinero para pagarles, pues págales. Pero yo creo que al principio, mientras desarrollas el modelo de negocio, no le pagues a nadie. Si ya puedes desarrollar el modelo de negocio eh, y puedes tener, digamos que ingresos previsibles, bueno, entonces ya empiezas a repartir salario. Siguiente. Si puedes encontrar a alguien que haga lo que tú haces un 70% bien de lo que tú lo harías, delega y entrena para que mejore considerablemente. Este es un factor bien importante y ahí yo me doy cuenta quién es líder y quién no.
¿sí? De repente es así como que, ay, no, es que no hay nadie que lo haga como yo. Esto es muy como de doctores, de maestros, ¿sí? No hay nadie que lo haga como yo. No, es que yo sé enseñar muy bien. Es que yo soy un profesional altamente capacitado. Bueno, perfecto, consíguete un trabajo. Si no hay nadie que lo haga tan bien como tú, entonces no tengas una empresa, consíguete un trabajo. Bien, te lo van a pagar mejor. Pero si eres un empresario o si eres un manager, tienes que conseguir gente que lo haga mejor que tú. Y si no logras conseguir, porque no tienes presupuesto, porque no tienes el alcance para poder conseguir gente que lo haga mejor que tú, de todas formas lo puedes delegar. Consigue gente que lo haga 70% bien. Es decir, no lo hacen al 100% como tú, pero lo pueden hacer al 70% bien. Y los entrenas, y los capacitas, y los coacheas para que con el paso del tiempo lo hagan al 100%. Pero delegar no implica desentenderse. Los tienes que coachear. Porque esa es la otra de los líderes comodinos, ¿no? Contratan a alguien. Ay, no, no lo hizo bien, lo despido. Tienes que ver, y a veces sí los jefes tenemos que apostar un poquito al futuro. ¿Sí? Yo sé que incluso hasta antiintuitivo, de repente hay dichos como slow to hire, fast to fire, ¿no? Lento para contratar, rápido para despedir. Eh, no necesariamente es cierto esto, ¿ok? Hay personas que si tienen lo que se necesita para crecer, van a crecer, ¿sí? Eso sí, digamos que tienen que tener la actitud y la disposición, ¿no? O sea, yo más bien, o sea, obviamente yo contrato gente por habilidades, pero contrato más gente con actitud, ¿sí? Si tienen actitud y tienen algo de habilidades, entonces es más probable que funcionen en mi equipo. Porque hay veces que la gente tiene muchas habilidades, pero que no tiene actitud. Entonces tiene que tener actitud y al menos los fundamentos de las habilidades. ¿Por qué? Porque con la motivación y la supervisión adecuadas pueden brillar a lo largo del tiempo. Entonces, no te preocupes si no encuentras gente que lo hace tan bien como tú. Puedes delegar a personas que no lo hacen tan bien y en el corto y en el mediano plazo puedes hacer que se desarrollen para que lo hagan incluso mejor que tú. Y una cuestión muy importante es que tal vez al principio tú tienes que estar manejando a la gente directamente, pero algo muy importante es crear tus propias estructuras de liderazgo. Puedes contratar líderes, gente que sea mucho más eficaz en estar manejando a otras personas. Porque de repente si tu organización crece mucho, pues tú no vas a poder manejar a todas las personas. Tienes que crear algún tipo de estructura de liderazgo. Bueno, ¿qué vamos a delegar? Actividades personales. Tu alimentación, delégala. Delégala o disciplínala, ¿sí? O consigues a alguien que te cocine, o compras tu comida comprada, o los domingos 2 horas o 3 horas te dedicas a cocinar todo lo que vas a cocinar en el día, en toda la semana, perdón, lo metes en Tupperwares y ya nada más para que cuando tengas hambre te levantas y comes. ¿Sí? Tu alimentación, delégala. La limpieza de tu casa, delégala. ¿Sí? Digo, a lo mejor tiende tu cama, ¿no? Y ya. Pero es que tengo que estar limpiando 1 hora al día. Delégalo. Te quita enfoque. Te quita enfoque. Mejor esa hora dedícasela extra a tu negocio. Actividades de bajo valor con tus hijos. Delégalo. ¿Sí? De repente es, ay no, es que siempre quiero llevar a mi hijo a todos lados. No, a ver, está bien, por ejemplo, por convivir con tu hijo, pues sí lo puedes llevar todos los días a la escuela. No consideres que es pérdida de tiempo. Vamos a suponer que haces 45 minutos. Bien, considera que es un buen momento para platicar con él, para saber cómo va, para enseñarle, etcétera. ¿Sí? Pero de repente es que quieres hacer todo absolutamente con tus hijos. Y el punto es que no siempre vas a poder. ¿Ok? Es más, digo, si te contrataran a un trabajo en donde tengas que viajar, pues no vas a poder ver a tus hijos todo el tiempo y eso no te hace mal padre. ¿Por qué? Porque estás yendo a viajar para tener un trabajo y para poderle pagar sus doctores y sus escuelas. ¿Sí? Entonces, como todo, un justo medio.
No puedes estar todo el tiempo con tus hijos, incluso hasta es dañino para ellos. En algún momento tienen que convivir con otros niños, ¿no? Y tienen que ir a la escuela, etcétera. El justo medio, ¿bien? Pero de repente piensas que tú tienes que hacerle todo a tus hijos. De hecho, pues las familias más ricas y millonarias le contratan nanas y maestras a sus hijos, ¿no? Yo todavía no soy rico y millonario, no soy de las familias más ricas ni millonarias, pero yo sí le contrato profesores particulares a mi hijo. Y vienen a la casa, ahora que estoy en pandemia y que trabajo mucho tiempo en casa, y vienen a la casa y en esos momentos yo no estoy con mi hijo, mi esposa no está con mi hijo, está con sus profesores, ¿sí? Entonces, actividades de bajo valor con tus hijos, delégalo. Actividades personales importantes, pide que te recuerden, ¿no? Entonces, sí, a veces es que tienes tantas cosas en la cabeza que se te olvidan cosas. Entonces, o llevas una muy buena agenda o también que pides que te recuerden, ¿sí? Pide a un asistente, a tu esposa, a tu esposo, etcétera, ¿sí? Siguiente, actividades repetitivas. A ver, actividades repetitivas que generan poco valor, delégalas. Bien, ahora, algunas actividades repetitivas son importantes que tú al principio sepas hacerlas, ¿sí? Es más, hay actividades repetitivas que yo hago mucho, como por ejemplo dar los webinars, ¿sí? Yo doy webinars casi todos los días. ¿Por qué si es repetitivo lo sigo haciendo? Porque me gusta desarrollar esa habilidad. Yo quiero mantenerme bien pilas para poder dar presentaciones. Y me gusta tener esta interacción con los clientes. ¿Ok? A lo mejor es criticable, a lo mejor sí, pero me gusta, es algo que me gusta, siento que voy manteniendo al día mis habilidades y cuando tenga la oportunidad de hacer negocios diferentes o negocios más grandes, tengo estas habilidades desarrolladas y además las tengo bien afiladas, bien entrenadas. Entonces, depende qué tipo de actividad. Si hay una actividad que disfrutas mucho, que además no te quita tanto tiempo, porque los webinars a lo mejor me quedan 5 horas a la semana, ¿sí? Tampoco es que me dedique de mis 60 horas que trabajo, de 80 horas que trabajo, tampoco es que le dedique 45, ¿no? Entonces, actividades repetitivas, elige cuáles quieres mientras vas desarrollando la habilidad. Si ya desarrollaste la habilidad, entonces la sigues delegando, ¿bien? Y no las tienes que estar repitiendo. Pero bueno, es más o menos un patrón de comportamiento, una guía. Actividades de poco valor. En general, cualquier actividad que no está encaminada a tener un crecimiento del negocio, delégala. ¿Sí? Cualquiera. Si es de poco valor, delégalo. Ahora, hay actividades que no están encaminadas al crecimiento del negocio, pero que son de mucho valor, como por ejemplo, revisar tus declaraciones fiscales. Eso es de mucho valor. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay actividades que no son de mucho valor, pero que a veces no delegamos por miedo. Por ejemplo, la administración de nuestras cuentas del banco. Yo eso sí lo tengo delegado desde hace años. Me estresaba muchísimo sentarme a pagar las nóminas. Tengo amigos empresarios que todavía se siguen sentando ellos y que además hasta facturan más que yo. Y se siguen sentando todos los meses y todas las quincenas a pagar las nóminas. Yo eso sí no lo hago. Yo eso sí no lo hago. ¿Ok? Yo prefiero poner a alguien que está auditando, ¿sí? Y que me diga, ¿se hizo bien o se hizo mal? Eso a mí me estresaba muchísimo y me quitaba horas. Y eso lo delegué como al tercer año de ser empresario. ¿Sí? Es decir, lo delegué rápido. Y es más, yo creo que hasta me tardé un poquito. Bien. Entonces, actividades de poco valor, delégalos. Pagar las nóminas, desde mi perspectiva, es una actividad de poco valor. Bien. Revisar la declaración de impuestos, no, porque ahí sí te pueden meter a la cárcel si está mal hecha. ¿Ok? Revisar las cuentas, ver que sí estén controlados los gastos, etcétera. Eso, pues sí tienes que estar pendiente. No puedes dejar una cuenta del banco con la carta abierta para que todo, para que todo el gasto se vaya, ¿verdad? Actividades que otros hacen mejor, delégalas. Por supuesto, si no eres muy bien haciendo algo, delégalo. Ahora, hay habilidades que aunque tú no seas bueno, deberías desarrollar. Y una de las principales habilidades es cómo consigues prospectos por redes sociales. Esa es una actividad fundamental. ¿De acuerdo? Actividades que otros hacen mejor, delégalas, pero hay algunas que aunque otros hagan mejor,
tú desarrolla las habilidades. Por ejemplo, no vas a convertirte en contador, ¿sí? Ahí te tienes que contratar a un contador que lo haga mejor que tú. Tienes que entender algo de contabilidad, ¿no? O sea, tienes que aprender a leer un estado financiero, un estado de resultados, etcétera. Pero no te vas a poner a calcular por ti mismo absolutamente todas las cuentas de tu negocio, ¿sí? Eso sí, delégalo. O bueno, por ejemplo, yo a veces he caído en errores de mi negocio que como yo sé programar, de repente hago un programa para el negocio. Eh, bueno, tienes que medir tus fuerzas, ¿sí? De repente si necesitas automatizar algo y tú sabes programar y ahorita no tienes dinero para hacer que alguien lo haga, pero gracias a eso te puedes ahorrar el salario de 3 personas, bueno, está bien, enfócate ahí a programarlo, ¿vale? Entonces, como todo, tienes que hacerlo con sabiduría, tienes que ir midiendo las cosas que puedes ir haciendo y las cosas que no puedes ir haciendo. Pero en general, si otros lo hacen mejor que tú y tienes el dinero para pagarlo, págalo y listo. ¿Cómo formar un equipo de trabajo? En un inicio no tendrás dinero, consigue socios operadores. Ya lo he repetido hasta el cansancio. Consigue socios operadores. Así se llama, socio operador. Conseguir socios operadores es fácil, pues al principio no necesitas personas que hagan el trabajo tiempo completo. Bien. Habrá gurús que te digan, no, es que si no se ponen la camiseta, si no están al 100% en el negocio, entonces no te sirven. El punto es que al principio no tienes dinero para pagar. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que se venga a tiempo completo contigo si no vas a tener dinero para pagarle? Entonces, al principio puedes tener a gente de medio tiempo, que además no les pagues. La pregunta de los 64,000. ¿Debe ser un manager? La pregunta del millón. ¿Debe ser un manager? No, no tienes que ser un manager. Recuerda, el dueño del negocio no es un manager. Los principales roles del empresario son observador y arquitecto. ¿Sí? Observas las necesidades del público. Observas los patrones de comportamiento de la gente. Observas lo que debes vender. Observas al equipo de trabajo. Observas a las personas que podrían trabajar contigo. Y arquitecto, diseñas el modelo de negocio. Bien. Con una buena arquitectura casi todo es delegable. Algunas habilidades las tendrás que desarrollar tú, pero con una buena arquitectura casi todo es delegable. Tal vez en un inicio tengas que ser un poco manager. Sí, al principio sí, porque al principio solo tienes un asistente, 3 colaboradores. Entonces al principio sí le tienes que hacer de manager, pero deberás salirte de ese rol lo más pronto posible. Intercambia ese rol por ir a conseguir tratos más grandes. ¿Sí? O sea, ¿qué prefieres? Dedicarle 40 horas a la semana a ser el manager y a dirigir a tu equipo y a ver que lleguen temprano y a entrenarlos, etcétera, o a ir a conseguir tratos de $1,000,000. ¿Sí? O sea, ¿qué prefieres? Evidentemente es mejor ir a conseguir tratos de $1,000,000. Bien, entonces, claro, todo es un crecimiento personal. Al principio puedes hacerla de manager en lo que dejas andando una parte del modelo de negocio y lo más pronto posible te sales de ser manager para poder hacer crecer realmente el negocio. ¿Cómo elegir a tus managers? Personas comprometidas, personas que tengan liderazgo suficiente para hacer que otras personas trabajen, y cuando no tienes dinero es un poco de azar. ¿Sí? O sea, realmente no vas a saber quién es buen manager sino hasta que lo pruebas. Por ahí hay pruebas de liderazgo, puedes investigar en internet cuáles son las pruebas de liderazgo, cómo puedes conseguir a alguien que realmente sea un líder. Usualmente el líder se ve. Tú sabes quién va a poder dirigir a un equipo de personas, nada más de escucharlo hablar, y sabes quién va a estar muy feliz trabajando desde su computadora. Usualmente tú puedes desarrollar esa sensibilidad. ¿Sí? Ahora, si no la has desarrollado, busca en internet pruebas para saber quién es un buen manager. ¿Dale? Tal vez conoces a alguien que se dedique a los recursos humanos, pregúntale. ¿Sí? O de las personas que tú conoces, que sabes que pueden ser buenos managers, le pides, oye, trabaja medio tiempo para mí. No le digas trabajo medio tiempo para mí, dile, oye, necesito un socio operador.
ayúdame trabajando medio tiempo y nos va a ir muy bien en este negocio. ¿Cómo gestionar a tu equipo? 1, conviértete en un líder servicial. 2, en un inicio, únete diario con tu equipo. 3, pide el informe sobre KPIs. Diseña los KPIs que son relevantes para cada una de sus actividades y pide que te informen acerca de esos indicadores de desempeño. Utiliza las preguntas de Scrum. ¿Bien? Al principio, si eres un manager y tienes un equipo chiquito de 2, 3 personas, haz esto, reúnete todos los días y sé como Scrum Master. Y siempre le vas a preguntar a tu gente qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y si tienes algún impedimento para poder seguir avanzando. Y al principio, como tú eres el líder servicial, vas a intentar removerles esos impedimentos para que ellos puedan seguir avanzando. Y cuando tengas managers, ya no te vas a reunir con los equipos, te vas a reunir directamente con tus managers y con tus managers vas a hablar de lo mismo que hiciste ayer, que vas a hacer hoy y si tienes algún impedimento. Punto número 5, ayuda a remover los impedimentos. Si tu equipo está atorado por algo, ayúdale a remover esos impedimentos para que puedan seguir avanzando. Punto número 6, forma a otros líderes serviciales. Y ya cuando tengas una empresa, me los mandas a mí al curso Scrum para que les ayude yo a tus gerentes a ser líderes serviciales. Señoras y señores, hasta aquí la clase del día de hoy. Se despide Luis Barreiro. Ha sido un placer estar con ustedes. Si te parece interesante, pues te dejo el resumen. La gran mayoría de los problemas de negocios no se deben a falta de tiempo ni de dinero, sino a falta de liderazgo. A eso se deben los problemas en los negocios. No es falta de dinero, no es falta de tiempo, es falta de liderazgo. No has sabido ir con la persona adecuada para que haga la actividad adecuada. No le has podido pedir ese favor a esa persona. Desde etapas tempranas forma un equipo que quiera trabajar contigo, ubica las actividades en que tienes que enfocarte, delega todo lo que puedes y delegar no implica desentenderse. Encuentra el justo medio entre delegar y estar pendiente de los resultados, porque finalmente la responsabilidad final de un negocio es del dueño del negocio. Y si bien no te tienes que involucrar a detalle en todos los procesos de la empresa, tampoco te puedes desentender y ser negligente. Se despide Luis Barreiro. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos.